Masejet Babakamad Absamejet Amudalev 68a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del DAF anterior. Dice la Gemara, en Agoné Bajara Ganav Meshalem Tashlumei Kefel. Mencionamos en la Mishnah anteriormente que todo lo que un ganav, o sea, todo lo que un ladrón que hace un robo de manera discreta y oculta, debe pagar Tashlumei Kefel, debe pagar un pago doble, o sea, debe pagar el valor del capital que robó más un 100% adicional, es únicamente y solamente cuando el ganav robó algo de su dueño. Pero si el ganav robó algo de un primer ganav que no era su dueño, en este caso, el segundo ganav no va a tener que pagar Tashlumei Kefel, va a estar exento de pagarlo. Así vimos en la Mishnah. Viene Rabbi y nos dice al respecto lo siguiente: Amar Rab lo shanu ela lifnei Yehush, aval leachar Yehush kenao ganav rishon ve ganav sheni meshalem Tashlumei Kefel le ganav rishon. Viene Rabbi y nos dice todo esto que acabamos de ver en la Mishnah, que el segundo ganav está exento de pagar Tashlumei Kefel, es únicamente y solamente cuando el dueño original aún no ha hecho Yehush. Pero si el dueño original ya hizo Yehush, el solo simple hecho que ya hizo Yehush, eso ya causa que el ganav, el primer ganav, adquiera lo que robó, por ende se convierta en el nuevo dueño de lo que robó, y ya el dueño original ya no es más dueño, y por ende cuando viene el segundo ganav y se lo roba el primer ganav, el segundo ganav está robando algo de su dueño, de su nuevo dueño, que es el primer ganav, y por ende el segundo ganav sí va a tener que pagar en este caso Tashlumei Kefel, doble pago. Así nos dice Rab. O sea que Rab básicamente opina que el solo simple hecho que hubo Yehush, eso nada más causa que el ganav adquiera lo que robó y se convierta en el nuevo dueño. A Rav Sheshat esto no le parece y pregunta lo siguiente: Amar Rav Sheshat, Amina Kinaim Beshachi Rav Amar Le Hashmata, Detane Amar Rabbi Akiva Impremam, Bratorata Bajo Mahar Meshalem Tashumar Babachamisha, Impeneshe Ishtaresh Bejet, Eimat, Ilema Lifnei Yehush, Mikan Ishtaresh, Ela, Leachar Yehush, Veisal Kadatach Yehush Kani, Amar Meshalem Tashumar Babachamisha, Shelo Toveach Shelo Mojer. Dice Rav Sheshat, lo que dijo Rab antes, lo dijo seguramente mientras que estaba cabeceando, mientras que estaba cansado y no estaba concentrado y por ende no dijo algo correcto. ¿Por qué? Porque tengo una baraita en contra de él. En la baraita, Rabbi Akiva nos viene a explicar la siguiente alhaja. Como vimos anteriormente, un ganav que roba un shor o un se, y después de robarlo, lo sacrifica o lo vende, tabajo mahar, tiene que pagar el ladrón en este caso, no solamente Tashlumei Kefel, no solamente pago doble, sino Tashlumei Arba Bajamisha, por 4 o por 5. Por 4 en el caso del se, por 5 en el caso del shor. Y Rabbi Akiva en esta baraita nos explica y pregunta ¿por qué? ¿Por qué cuando un ladrón roba el shor y el se y después lo sacrifica o lo vende tiene que pagar por 4 o por 5? Dice Rabbi Akiva, mi peneshe nishtaresh bejet. Porque el ladrón, cuando roba algo y luego lo sacrifica o lo vende, enfoquémonos en el caso que lo vende, cuando roba algo y lo vende, se arraigó en su pecado. ¿Entiende la Gemara qué es lo que se refiere a decir Rabbi Akiva? Rabbi Akiva se refiere a decir que cuando el ladrón roba algo y luego lo vende, hubo shinui reshut cuando lo vende, hubo cambio de posesión, cambio de jurisdicción porque estaba bajo jurisdicción del ladrón y ahorita lo vendió al comprador, ahorita está bajo la jurisdicción del comprador. Esa venta, ese shinui reshut, causa que el dueño original ya no sea más dueño original. Y ya que el ganav causó que el dueño original, con esta venta, causó que el dueño original no sea más dueño original, por eso lo multamos por 4 por 5. Y la Gemara analiza un segundo. ¿Hubo Yehush o no hubo Yehush? Si no hubo Yehush, pues no me cuadra esto, porque si no hubo Yehush, no existe, si no hubo Yehush, que el Shinui Reshut, la venta, cause que el dueño original no sea más dueño, ¿no? Si no hubo Yehush, sigue siendo dueño. Tenemos que decir que el caso es, aquí en la baraita de Rabbi Akiva, cuando ya hubo Yehush, cuando el dueño original ya hizo Yehush. Y en ese caso es que, aparentemente Rabbi Akiva nos dice, que la venta del ladrón, de que el ladrón vendió el animal hacia el comprador, después de que hubo Yehush, junto con el Shinui Reshut, esa venta causó, junto con el Yehush posterior, el Yehush previo, causó de que causó que ya el dueño original no sea más dueño. Y por eso el ganav lo multamos que tiene que pagar por 4 por 5. Dice la Gemara un segundo, pero esto no me cuadra según Rab. Según Rab, el solo simple hecho que ya hubo Yehush, ya el ganav ya adquiere lo que robó, ¿sí? Entonces en ese momento ya el dueño original no es más dueño. Entonces después, cuando lo vende, la venta no es la que está causando que el dueño original no sea más dueño. El dueño ya no es más dueño desde el momento que hubo Yehush. Y después cuando el ladrón lo vende, está vendiendo algo que ya le pertenece 100% a él, ¿sí? Porque el solo simple hecho de haber Yehush ya lo adquiere él, ¿sí? Entonces, ¿por qué en este caso lo vas a hacer pagar por 4 por 5? Está vendiendo algo que le pertenece a él. No deberías hacerlo pagar por 4 por 5 en este caso según Rab. Así pregunta la Gemara.
Así pregunta Rav Sheshat. Sin embargo, responde la Gemara, no. Podemos explicar que lo que se refiere a Rabbi Akiva a decir es como dice Raba respecto a una pregunta similar. Que no se refiere que cuando dice Rabbi Akiva mi peneshin ishtaresh bejet, no se refiere que en el momento de la venta está causando el ladrón que ya el dueño original no sea más dueño. No, porque según Raba, como dijimos, si ya hubo Yehush, ¿sí? Desde antes, no en el momento de la venta, sino desde antes, ya el dueño original no es más dueño, ¿sí? Sino lo que se refiere a decir, Rabbi Akiva está hablando en un caso que no hubo Yehush todavía. Y definitivamente sigue siendo el dueño, ¿quién? El dueño original, porque no hubo Yehush. Y definitivamente cuando lo vende, eso no causa que el dueño original no sea más dueño, porque no hubo Yehush todavía. Lo que se refiere a Rabbi Akiva a decir es que cuando lo vende, a pesar que el dueño original sigue siendo dueño, la razón que el ganab tiene que pagar, la razón que el ladrón tiene que pagar por 4 por 5 es no porque causó que el dueño no sea más dueño, porque como dijimos, si no hubo Yehush, sigue siendo dueño, sino porque Mosif het al het, mi peneshashana behet, porque repitió el pecado, porque hizo un pecado y después hizo un pecado sobre el pecado, robó y después vendió lo que robó, ya que hizo pecado sobre pecado, por eso lo multamos y tiene que pagar por 4, a pesar que el dueño sigue siendo el dueño, que el dueño original sigue siendo el dueño, que el dueño sigue siendo el dueño original, a pesar así, tiene que pagar por 4 por 5. ¿Por qué? Porque mi peneshashana behet, porque mosif behet, porque aumentó, porque hizo un pecado sobre el pecado. Eso es todo. Pero en verdad, en un caso que ya hubo Yehush, pues en ese caso, cuando, según Rab, ya eso causa que el primer ganador lo adquiere y cuando lo vende, no tienes que hacerlo pagar por 4 por 5 porque está vendiendo algo que ya le pertenece a él. ¿Sí? Y todo lo que tiene que pagar Tashomar Baja Misha por 4 por 5 es únicamente cuando no hubo Yehush, como acabamos de explicar. Así responde la Gemara. La Gemara trae otra pregunta en contra de Rav. Tashema, utvajó mejaro, matevija shena jozeret, af mejira shena jozeret. Eimat. Y le malifne Yehush, amaina jozeret. Ela le ajar Yehush. Visaka datach kani, amay meshalem al baja misha, shelo utoveach shelo mojer. Kedamar Rav Nachman, prat le sheikna le shloshim yom. Machanami prat le sheikna le shloshim yom. La Gemara pregunta en contra de Rav de otra baraita. La baraita primero que todo cita el pasuk en la Torá, que nos dice cuando un ladrón roba un shor o un se, y luego lo sacrifica o lo vende, tiene que pagar por 4 por 5. Así dice la Torah. Dice la baraita, el hecho que la Torah me metió junto, me puso junto tabajo majar, si utbajo mejaró, es para enseñarte y compararte uno con otro. Y para decirte, de la misma manera que el sacrificio que el ladrón hace es un sacrificio no revertible, y ahí es cuando tiene que pagar por 4 por 5, también la venta que hace tiene que ser una venta no revertible. Y por ende, si es una venta que sí es revertible, queda excluida y el ladrón en este caso no va a tener que pagar por 4 por 5. ¿Sí? Dice la Gemara un segundo. ¿Cuándo es el caso que es una venta que no es revertible? O sea, una venta que recae. ¿Sí? Si es antes de Yehush del dueño original, pues ahí no podemos decir que no es revertible, lo contrario. Si es antes de Yehush, sigue perteneciendo al dueño y la venta no recae. La venta que hace el ladrón no recae porque él no puede vender nada porque se sigue perteneciendo al dueño original. Tenemos que decir que el caso es cuando el dueño original ya hizo Yehush. ¿Sí? Dice la Gemara un segundo, si ya hizo Yehush, y tenemos que decir que el caso es cuando ya hizo Yehush, y ahí es cuando hace una venta el ladrón y decimos que la venta no es revertible, y ahí es cuando tiene que pagar por 4 por 5. Dice un segundo, pero ¿por qué va a tener que pagar por 4 por 5 en este caso según Rav? Según Rav, si ya hizo Yehush, el ladrón ya lo adquiere, y cuando lo vende, no es revertible definitivamente, pero ¿por qué va a tener que pagar por 4 por 5? Está vendiendo algo que pertenece a él, porque si ya hizo Yehush ya lo adquirió él, ya es el nuevo dueño. ¿Sí? Pregunta en contra de Rav. Dice la Gemara, podemos responder aquí lo que dijo Rav Nachman sobre una pregunta similar. Que aquí la Gemara no te está excluyendo un caso de una venta. O sea, aquí la baraita, cuando te lo compara con Tevijá, no te está excluyendo una venta revertible, ¿sí? Sino te viene a excluir una venta que no es eterna. O sea, cuando el ladrón hace una venta, cuando roba un shor o un se y lo vende por 30 días nada más. Y te lo vendo por 30 días, ¿sí? En este caso no hubiese dicho que también en este caso tiene que pagar por 4 por 5. Eso es lo que queda excluido, que de la misma manera que el sacrificio es un sacrificio eterno, para siempre queda sacrificado, igualmente la venta tiene que ser una venta eterna, ¿sí? Pero eso es lo que te viene a enseñar la comparación Tevijá o Mejirá, que de la misma manera que el sacrificio es un sacrificio eterno, también la venta tiene que ser una venta eterna. O sea que cuando el ladrón lo vende tiene que ser una venta eterna, pero puede ser una venta que no recae. O sea, puede ser que estamos hablando en un caso antes de Yehush, ¿sí? Y el ladrón lo vende y no recae porque es antes de Yehush, pero ya que lo vendió de manera eterna, el hecho que, aunque no recae, Mosif Sheshana Bejet, como dijimos antes, está haciendo un pecado sobre el pecado, y por lo tanto le damos el por 4 o por 5. Pero en un caso que definitivamente hubo Yehush, pues en ese caso ya el ladrón lo adquiere y cuando lo vende no vamos a hacerlo pagar por 4 o por 5. ¿Por qué? Porque ya está vendiendo
o sacrificando lo que ya le pertenece a él, porque ya hubo Yehush, como dijimos antes. ¿Sí? Como dijimos antes según Rab. Entonces una pregunta en contra de Rab. Próxima pregunta en contra de Rab. Meiti ve ganav uba gerugnavo. הראשון משלם תשלומי כפל והשני לא משלם אלא קרן בלבד. גנב ומכר ובא אחר וגנבו, הראשון משלם תשלומי 4 ו5 והשני משלם תשלומי כפל. גנב וטבח ובא אחר וגנבו, הראשון משלם תשלומי 4 ו5 והשני לא משלם תשלומי כפל, אלא קרן בלבד. קטן אם מיה מציאתה, גנב ומכר ובא אחר וגנבו, הראשון משלם תשלומי 4 ו5 והשני משלם תשלומי כפל. אימת, אילמה לפני ייאוש, שני המה משלם תשלומי כפל. שינוי רשות בלא ייאוש מיקה למנדמר דקני, אלא פשיטה לאחר ייאוש. ויסלקא דתך ייאוש קונה, המה משלם תשלומי 4 ו5. דידהו דזבין, ותו, דקתני רישא, גנב ובאחר וגנבו, ראשון משלם תשלומי כפל, והשני משלם אל הקרן. מיכדי לאחר ייאוש קיימינן, ויסלקא דתך ייאוש קונה, שני המה משלם לקרן. אלא לאו שמע מינא, ייאוש לא קני וקשה לרב. La Gemara trae otra varita más y de ella pregunta en contra de Rab. Y esta varita trae 3 casos, prestemos bien atención. El primer caso de la varita es cuando viene un ganav y roba algo, y después viene un segundo ganav y le roba al primer ganav. Nos dice la varita en este primer caso, el primero tiene que pagar tashlume kefel al dueño original, y el segundo tiene que pagar únicamente capital, keren, no tashlume kefel, al primer ladrón. ¿Sí? Que esto es algo, y no tiene que pagar el segundo tashlume kefel. ¿Por qué? Porque no robó algo de su dueño, sino del ladrón. ¿Sí? Como vimos antes. Ese es el primer caso de la varita. Segundo caso de la varita, escuchen bien. Cuando un ladrón, cuando un ganav robó un shor o un se y lo vendió, y luego vino un segundo ganav y se lo robó al comprador. En este caso nos dice la varita, el primero tiene que pagar tashlumar o bajamishá porque le robó algo a su dueño y lo vendió. ¿Sí? Entonces tiene que pagar tashlumar o bajamishá por 4 por 5. Y el segundo ladrón que se lo robó al comprador tiene que pagar tashlume kefel. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante un poquito más, pero porque ya que se lo robó al comprador, el comprador, como hubo shinui reshut del primer ganav al comprador, entonces ya lo adquiere el comprador, y pues ahorita le pertenece al comprador, entonces cuando viene el segundo y se lo roba a él, pues él tiene que pagar tashlume kefel. Así nos dice el segundo caso. Tercer caso, cuando un ganav roba un shor o un se y no lo vende, sino lo sacrifica. Y después viene un segundo ganav y se lo roba al primer ganav, el shor o el se que ya está sacrificado. En este caso, el primer ganav tiene que pagar tashlume bajamishá porque robó algo de su dueño y lo sacrificó. Y el segundo no tiene que pagar tashlume kefel, sino nada más capital. Esos son los 3 casos de la varita. Bien, la Gemara dice, enfoquémonos en el segundo caso. El segundo caso, ¿cuál es? Lo repetimos. Cuando vino un ladrón, robó un shor, un se y lo vendió. ¿Sí? Y después vino un segundo ganav y se lo robó al comprador. En este caso nos dijo la varita, en el segundo caso, el primer ladrón paga por 4 por 5, tashlumar bajamishá, el segundo paga tashlume kefel. Dice la Gemara, un segundo, ¿cuál es el caso aquí? Si decimos que el caso es que el dueño original de este animal no ha hecho Yehush, entonces en este caso, el segundo que lo robó al comprador, ¿por qué tiene que pagar tashlume kefel? A pesar que el comprador hubo shinui reshut, porque estaba al principio bajo la jurisdicción del primer ladrón y hubo cambio de jurisdicción, ahorita está bajo el comprador, shinui reshut, si no hubo yehush no sirve para nada, entonces sigue perteneciendo todavía a quién, al dueño original, ¿sí? Entonces si ya el primero tiene que pagar tashlume bajamishá, el segundo no debería pagar tashlume kefel, porque el segundo se lo robó al comprador y no lo robó de su dueño, porque el dueño sigue siendo el primero, ¿sí? Entonces no me cuadra. Entonces tenemos que decir que el caso es que el caso es después de yehush. ¿Sí? Escuchen bien, después de Yehush. ¿Sí? Y sobre este caso, nos dice la varita, el primero lo robó, hubo Yehush, ¿sí? Entonces tiene que pagar, lo robó de su dueño, tiene que pagar tashlume bajamishá, y después hubo shinui reshut, el comprador lo adquiere, ¿sí? Porque hubo Yehush y shinui reshut, después viene el segundo ladrón y se lo roba al comprador, y como lo adquirió el comprador, pues ahí sí tiene que pagar tashlume kefel. Dice en un segundo. Pero según Rav, que solo el simple hecho de haber Yehush, ya eso causa que el primer ganav lo adquiera, pues cuando se lo vende al comprador, ¿por qué el primero va a tener que pagar por 4 por 5? Si vendió algo que le pertenece a él mismo, ¿sí? Porque ya hubo Yehush. En la venta no causó que, según Rav, en la venta no causó que le pertenezca a él y el dueño original no sea más dueño, sino cuando ya hubo Yehush, ya causó eso. Entonces cuando lo vendió, ya vendió algo que le pertenece a él mismo. Entonces ¿por qué tiene que pagar por 4 por 5? No me cuadra, según Rav. Y más aún, si ya estamos hablando de la varita después de Yehush, como acabamos de comprobar en el segundo caso, ahorita analicemos el primer caso. ¿Qué nos dice el primer caso? Cuando una persona vino y robó algo, y después vino un segundo ganav y se lo robó al primero, ¿sí? Nos dice la varita que el primero tiene que pagar tashlume kefel,
¿sí? Y el segundo no tiene que pagar sino únicamente capital. Dice la Gemara, un segundo. Si Yehush Koné, ¿sí? Si Yehush Koné, ¿por qué? Entonces, si Yehush Koné, el primero, si ya hubo Yehush, y si ya hubo Yehush, como es el caso, como acabamos de comprobar del segundo caso, entonces cuando el primero lo robó, tiene que pagar Tashlum Kefel, pero ya lo adquirió. Entonces, cuando viene el segundo y se lo roba al primero, ¿sí? Si ya hubo Yehush, el primero lo adquirió, entonces el segundo está robando de su dueño, de su nuevo dueño, que es el primer ganado. Entonces debería de pagar también el segundo ganado, debería pagar Tashlum Kefel, porque la varita me dice que tiene que pagar nada más el capital. Tenemos que decir entonces de que Yehush, solo el simple hecho de haber Yehush, no causa que el Ganab adquiera. No como dijo Rab. Entonces tenemos una pregunta en contra de Rab. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara: Amar Rabba, Betis Berahame Taratztai, Ela de Katani Seifa, Ganab Betabahu Bajer Gunavo, Rishon Meshamet Shume Arbaba Hamisha, Shenino Meshamet la Keren. Umika le manda Amar de Amar. Umika le manda Amar Shinui Maselo Kani, Ela Leolam Kula Lifnei Yehush. והיפוך סייפה למציאתה ומציאתה לסייפה ואם האחי גנב ומחר ובאחר וגנבו הראשון משנת השומר בחמישה השני משלם אל הקרן לשינוי רשות בלא ייאוש לא קני גנב את הבח ובאחר וגנבו הראשון משנת השומר בחמישה והשני משלם תשלומי כפל דקניה בשינוי מעשה. Responde Rabba y dice: un segundo, tú me estás preguntando de esta baraita. No me puedes preguntar de esta baraita porque esta baraita de por sí no se entiende, y si no se entiende no me puedes preguntar de ella. Dice Rabba así: no preguntes de esa baraita en contra, Rab, porque esa baraita de por sí no se entiende. ¿Por qué? ¿Cuál es el tercer caso que dice la baraita? El tercer caso es cuando vino un ladrón y robó un shor o un se y lo tabaj, lo sacrificó. Y después vino un segundo ganab y se lo robó al primero después de que hizo tevija. En este caso nos dice la baraita que el primero tiene que pagar por 4 por 5 y el segundo no tiene que pagar sino únicamente keren, únicamente capital. ¿Sí? Dice la Gemara: un segundo. El segundo no tiene que pagar sino nada más capital. ¿Por qué? Aparentemente porque lo robó de un primer ladrón y no de su dueño. ¿Pero por qué no es su dueño? Si el primero lo sacrificó, es Shinui Maase, hizo un cambio físico en él, lo sacrificó. Y en Shinui Maase, según todos, aparentemente ya causa que el que hizo Shinui Maase lo adquiera. Entonces, en este caso, seguro el Ganav Rishon lo adquirió y ahorita es el nuevo dueño. ¿Sí? Independientemente de lo que hay, el hecho que hubo Shinui Maase ya lo adquiere él. ¿Sí? Entonces, si ya lo adquiere el Ganav Rishon, cuando viene el Ganav Rishon debería pagar Tashlumei Kefel. Entonces, ¿por qué la varita me dice que tiene que pagar nada más capital en este tercer caso? No me cuadra. Por eso tenemos que arreglar y decir de que definitivamente la varita está hablando toda antes de Yehush. Antes de Yehush está hablando. ¿Sí? Y por lo tanto, el primer caso ya se entiende según Rab. Si es antes de Yehush, el primero robó tiene que pagar Tashlumei Kefel y el segundo tiene que pagar nada más Keren porque no hubo Yehush. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer respecto al segundo y tercer caso? Invierte los dictámenes. Hasta ahorita dijimos que en el segundo caso, el segundo Ganab tiene que pagar Tashlumei Kefel. En el tercer caso, el segundo Ganab tiene que pagar Keren. Al revés. En el segundo caso, el segundo Ganab tiene que pagar solo Keren. ¿Sí? O sea, en el caso que robó y vendió, robó un animal, un shor y después lo vendió, el primero tiene que pagar Tashlumei Hamisha y el segundo tiene que pagar solo Keren. ¿Por qué? Porque ya que no hubo Yehush, ¿sí? Pues si no hubo Yehush, el dueño original sigue siendo el dueño, el primero robó de su dueño y el segundo robó no de su dueño, entonces por eso tiene que pagar nada más capital. ¿Sí? A pesar que hubo Shinui Reshut, pero no hubo Yehush, sino hubo Shinui Reshut del primero al segundo, pero Shinui Reshut sin Yehush no sirve para nada. Entonces el segundo sale que robó algo que no es de su dueño. No robó algo de su dueño, sino robó algo del ladrón. Por eso tiene que pagar nada más Keren y no Kefel. Y el tercer caso, que nos dice que es cuando robó y sacrificó, si después vino un segundo, a pesar que no hubo Yehush, pero el hecho que hubo Shinui Maase, ya es suficiente para que el segundo lo adquiera y por ende cuando viene el segundo es suficiente para que el primer ladrón lo adquiere, por eso cuando viene el segundo ladrón y lo roba, está robando algo de su dueño porque el primero lo adquirió con Shinui Maase, con un cambio físico, porque lo sacrificó y por eso tiene que pagar Tashlumei Kefel. Entonces no hay pregunta de Rab, no hay pregunta de esta baraita en contra de Rab, porque esta baraita, según lo que Rab acaba de explicar, está hablando cuando no ha habido aún Yehush, como explicamos ahorita. Otra respuesta. Esta primera respuesta básicamente nos dijo, mira, de por sí esto no está cuadrando lo que dice la baraita, entonces podemos decir que todo es Lifnei Yehush e invertir los dictámenes entre el segundo y tercer caso, ¿sí? Porque si no, no nos cuadra la baraita. Así responde Rab. Y según esta nueva explicación, nos cuadra con Rab, o sea, nos cuadra la baraita y por ende no hay pregunta en contra de Rab. Sin embargo, viene Rav Papá y da otra respuesta. Rav Papá amar leolam lo teifuj. Seifa bechamai de hambre shinui bimkomo omed. Yahi kasha reisho metziata le Rab. אמר זביד לעולם כולה לפני ייאוש והכה במאה עסקינן שנתייאשו הבעלים בלוקח ולא נתייאשו בגנב דאבה לייאוש
ולא תימה משום דבעינן ייאוש ושינוי רשות, אלא אפילו בייאוש לחודנה מכאן בגנב, אלא דלא משכחא דמשל מתערוויו, גנב ראשון וגנב שני, אלא בהכי. Rav Papa viene y dice otra respuesta, viene y dice no, en verdad no tenemos que invertir los dictámenes entre el segundo y tercer caso, sino se mantiene que en el segundo caso el segundo ladrón tiene que pagar Tashlumei Kefel, en el tercer caso el segundo ladrón tiene que pagar nada más capital, no hace falta invertir eso. ¿Cómo vamos a explicar que en el tercer caso el segundo ladrón tiene que pagar nada más capital? Si el primer ladrón en ese tercer caso hizo Shinui Maaseh, hizo Shejitá, entonces aparentemente eso seguro lo adquiere. Entonces, ¿por qué no lo va a adquirir? Y por ende, si seguro lo adquiere, debería ser que el segundo ladrón tiene que pagar Tashlumei Kefel. ¿Por qué no es así? Dice la Gemara, ¿sabes por qué? Porque el tercer caso va según la opinión de Bet Shammai, que lo vimos anteriormente en Daf Sameh Amud Bet, que Bet Shammai opina, 65b, que Bet Shammai opina que Shinui Bimkomo Omed, que también cuando hay un cambio físico, aún así eso no causa que la persona, que el ganab adquiera lo que robó, por ende sigue siendo el dueño original, el dueño de esto, y por lo tanto, según Bet Shammai es así, y por lo tanto, cuando el segundo viene y roba del primero, cuando el segundo ladrón viene y roba del primero, no está robando a su dueño, a pesar que el primer ladrón ya hizo cambio físico y todo eso no lo adquiere según Bet Shammai, y por lo tanto, tiene que pagar nada más el segundo ladrón, el capital, el keren, y no Tashlumei Arba'a Bechamisha, y no por 4 por 5. Todo esto es antes de Yehush, ¿sí? Pero según esto, entonces, ¿qué vamos a hacer con el primer caso y segundo caso? Aparentemente, el primer caso y segundo caso, tenemos que seguir hablándole a Har Yehush, como comprobamos antes. Se pregunta en contra de Rab. Dice Razevid, no. Podemos seguir diciendo que es antes de Yehush todo, no invertimos, como dijimos antes. Y el segundo caso, ¿sí? Que de ahí fue la primera pregunta, que el segundo caso es cuando un ganab roba un shor y un se y lo vende, y después viene un segundo ganab y se lo roba al comprador, que en ese caso decimos que el primero tiene que pagar por 4 por 5 y el segundo tiene que pagar Tashlumei Kefel. Está hablando en un caso de ¿qué? Está hablando en un caso que el dueño original hizo Yehush cuando el dueño original, o sea, cuando lo tenía el primer ganab no hizo Yehush todavía, pero sí hizo Yehush cuando el ganab se lo vendió al comprador, bajo el comprador, ahí es cuando hizo Yehush, ¿sí? Pero no cuando estaba bajo el primer ladrón. Entonces, Lifnei Yehush, cuando estaba bajo el primer ladrón, ¿sí? Que en este caso, sale que el primer ladrón tiene que pagar por 4 por 5. ¿Por qué? Sí, no lo había adquirido todavía, pero tiene que pagar por 4 por 5. ¿Por qué? Porque le pertenecía, porque lo robó a alguien que lo robó a su dueño y lo vendió, tiene que pagar por 4 por 5. Y después, cuando lo vendió, hizo Yehush, entonces ahorita lo adquiere el comprador. Y por ende, ya que lo adquiere el comprador, cuando viene el segundo y se lo roba el comprador, está robando algo de su nuevo dueño. Y por lo tanto tiene que pagar Tashlumei Kefel. Y la Gemara solo explica y dice, según esto, la razón que tenemos que decir, o sea, según esta explicación, entonces, ¿por qué tenemos que, la Gemara tiene como una pregunta, dice así, según esto, ¿por qué tenemos que decir de que el segundo ladrón se lo robó se lo robó al comprador? Que digamos que se lo robó al primero y ya, ¿sí? Y después de que se lo robó, ahí es cuando ya hubo Yehush. ¿Por qué no decimos eso? Dice la Gemara, dice, no, tienes toda la razón. Un segundito. Sí, o sea, según esto, explico un poquito más. Según esto, ¿por qué tenemos que decir el caso que es tenemos que decir que el caso es que el segundo ladrón se lo robó al comprador? ¿Por qué? ¿Por qué no decimos que el segundo ladrón se lo robó al primero? En el segundo caso de la baraita, ¿sí? O sea, aparentemente será porque no es suficiente Yehush, sino también necesitas Shinui Reshut, ¿sí? Dice la Gemara, no, solo Yehush hubiese sido suficiente, y la razón que dijimos eso es para decirte, para poder encontrar un caso, técnicamente, que el primero tiene que pagar por 4 y el segundo tiene que pagar por 2. Pero en verdad, también en el caso que hubo Yehush bajo la mano del primer comprador, va a tener que pagar, el segundo va a tener que pagar Tashlumei Kefel, ¿sí? La razón que dijimos que se lo vendió a un comprador y bajo el comprador hizo Yehush es para que el primero tenga que pagar por 4, para poder encontrar un caso que el primero tenga que pagar por 4 y el segundo tenga que pagar por 2. Así nos dice la Gemara, entonces no hay pregunta en contra Rab. Seguimos. Itmar. Hamochel lifnei Yehush, Rav Nachman amar Hayab, Rav Sheshat amar Patur. Ahorita la Gemara trae un mahloket respecto a un ganab que roba un animal y lo vende antes de que hizo el dueño original Yehush, ¿sí? Dice Rav Nachman en este caso, el ganab tiene que pagar por 4 por 5. Rav Sheshat dice en este caso, el ganab no tiene que pagar. No tiene que pagar. Así opina Rav Sheshat.
O sea que Rashat opina que todo lo que tiene que pagar por 4x5 es únicamente cuando el ganado, cuando el ladrón vendió un animal después de Yehush. Vamos a ver ahorita más adelante. Le van a explicar una Hana, Mar Hayabu Mejaro Mar Hamana. Beha Zavin. Loshna Lifnei Yehush. Loshna Leachar Yehush. Rav Sheshat Amar Patur. Chiyuve Leachar Yehushu. De Anu Maasav. אבל לפני ייאוש דלא אהנו מעשיו, לא מחייב דומיה דתביכה באינן דאהנו מעשיו. Escuchen bien, la Gemara explica. Rav Nachman opina que en el caso que vendió el ladrón el animal antes de Yehush, tiene que pagar Tashlum Arba Hamishá. ¿Por qué? Porque la Torah nos dice que un ganav robó algo, un mejaró, tiene que pagar por 4x5. Más que lo vendió, ya sea antes de Yehush, ya sea después de Yehush. No nada más en el caso que hizo ese Yehush, sino también en el caso que no hizo Yehush y lo vendió, tiene que pagar por 4x5. Así opina Rav Nachman. Sin embargo, Rav Sheshat opina, no señor. En el caso que lo vendió antes de Yehush, el ganav va a estar patur, exento de pagar por 4x5. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que pagar por 4x5 es únicamente después de Yehush. ¿Por qué? Porque su acción de venta fue efectiva. Porque si ya hubo Yehush, ahí la venta fue efectiva. Esa acción de venta tuvo un efecto. Pero si no hubo Yehush, pues esa venta no recae, no sirve para nada. Y entonces, si no es efectiva, entonces ¿por qué va a tener que pagar por 4x5? Por eso Rashad dice que cuando fue antes de Yehush, no tiene que pagar por 4x5, únicamente después de Yehush. Así nos dice la Gemara esta discusión. Repito, entonces, según Rav Nachman, a ver, explico un poquito más. Según ambos, después de Yehush tiene que pagar. ¿Sí? Si vendió el ganav después de Yehush, tiene que pagar por 4x5. El mahloket es si vendió antes de Yehush. Según Rav Nachman, también antes de Yehush va a estar Hayab, porque la Torah no dice cuando el ganav vende, independientemente si fue antes de Yehush o no especifica antes o después. Más que en ambos casos tiene que pagar por 4x5. Rashad dice que cuando fue antes de Yehush está exento. ¿Por qué? Porque la venta no es efectiva, no recae esa venta. Sí, porque es antes de Yehush. Por lo tanto, en ese caso no tiene que pagar por 4x5. Es más, explico aún más todavía. Rashad dice que está exento, dice porque no es efectiva. ¿Y qué pasa si no es efectiva? Dice, tenemos que compararlo con tevijá, con sacrificio. Cuando el ladrón sacrifica algo, es efectivo, que mata al animal. Tiene que ser efectivo en algo. Entonces aquí también la venta tiene que ser efectiva, que recaiga. Y si no recae, pues no sirve para nada y por lo tanto no va a tener que pagar en este caso por 4x5 antes de Yehush, según Rav Sheshat. Y cada uno trae una fuente para su opinión. Amar Rav Sheshat, mina la de Tania Amar Bekio ibn Mamra Torah tabachu meshalem arba chamisha mi pene shenishtaresh bechet eimat ileima lifnei Yehush mika nishtaresh era la lechar Yehush amarra mi pene shana bechet. Dice Rav Sheshat, te voy a decir cuál es mi fuente, que lo comparo con tevijá y por ende digo que tiene que ser una venta efectiva. Y por eso te digo que antes de Yehush no tiene que pagar por 4x5. ¿Dónde lo aprende? De la varita que mencionamos antes. Que Rabbi Akiva nos viene a explicar por qué un ganado que roba un shor o un sei y después lo vende tiene que pagar por 4x5. Dice Rav Sheshat, dice Rabbi Akiva, mi peneshen ishtaresh bechet. Y la Gemara entiende, y Rav Sheshat así también entiende, que se refiere Rabbi Akiva a decirnos es porque que estamos hablando explico. Ishtaresh bechet es porque causó el ladrón en su venta que el dueño original no sea más dueño. Dice, ¿cuándo es esto? Antes de Yehush no causa esto en la venta. Tenemos que decir que es después de Yehush. Y en la venta causa que ya no sea más dueño. O sea, que la venta mismo causó, la venta es efectiva. Sí, más que únicamente cuando es efectiva. Pero si es antes de Yehush, no aplica esto. Sin embargo, dice Raba, no hay prueba aquí, Rabbi Akiva, porque puede ser, como dijo Raba también antes, o mejor dicho, aquí es cuando lo dice primera vez. Pero esto es lo que citamos, como dijimos antes, que ¿qué? Mi penesh shana bechet. Puede ser que en verdad estamos hablando también lifnei Yehush, y la razón que tiene que pagar por 4x5 cuando dice Rabbi Akiva mi penesh ishtaresh bechet es porque repitió el pecado, porque robó y también vendió. O sea, aunque no recaiga, pero el hecho que robó y vendió va a tener que pagar por 4x5 porque pecó sobre lo pecado. Ahorita la Gemara viene y pregunta en contra de Rav Nachman. ¿Qué dice Rav Nachman? Repitamos. Rav Nachman opina que un ganado que robó un animal y lo vendió tiene que pagar un shor o un sei, lo vendió, tiene que pagar por 4x5, no nada más después de Yehush, sino también antes de Yehush, a pesar que la venta no es efectiva. Y la Gemara pregunta en contra Rav Nachman. Tashema utvachó mejaro matevija she'ena chozeret af mejira she'ena chozeret. Eimat ilema lifnei Yehush amaina chozeret ela leachar Yehush shmamine chiyuva leachar Yehushu targema Rav Nachman prat lesheikna lo leshloshim yom. La Gemara pregunta una varita que mencionamos antes. La varita que dijimos antes está escrito en la Torah, bajó mejaró, para compararte una con otra, para decirte que de la misma manera que el sacrificio es un sacrificio no revertible, igualmente la venta tiene que ser una venta no revertible. Y ahí es cuando decimos que tiene que pagar por 4x5. ¿Sí? La manera tiene que significa que te viene a excluir esto. Cuando es una venta te viene a excluir un caso que es una venta revertible. ¿Cuándo es una venta revertible? ¿Sí?
o mejor dicho, la Gemara explica un segundo, ¿cuándo es el caso que no es revertible la venta? ¿Sí? Si antes de Yehush, pues en ese caso seguro que es revertible. Si el dueño original no ha hecho Yehush, tenemos que decir que el caso aquí es después de Yehush, y únicamente en ese caso, después de Yehush, es cuando decimos que la venta no es revertible y por ende tiene que pagar, o sea que la venta es efectiva y por ende tiene que pagar por 4x5. Pregunta contra Rahman que dice que también antes de Yehush aplica por 4x5. Responde Rahman, no. En verdad aquí cuando nos viene a decir comparar con Tevijá en la baraita, nos viene a decir que tiene que ser una venta que no regresa, o sea, no que no es revertible o si es revertible, sino una venta eterna. Como el sacrificio que es eterno, también una venta tiene que ser eterna. A pesar que no recaiga, pero el momento de la venta tiene que decirle el ladrón al vendedor, te lo vendo para siempre. No, o sea, para excluirte un caso, no que es revertible, sino para excluirte un caso que lo vende nada más por 30 días, que en ese caso no va a tener que pagar. Pero en un caso que la vende de manera eterna, a pesar que no es efectiva, según Rahman, como dijimos, y así vamos a explicar aquí, sí va a tener que pagar por 4x5 por el hecho que mi peneshana bajet, porque pecó sobre lo pecado. Seguimos. Rabbi Elazar Savar, Jiuve leachar Yehushu. De Amar Rabbi Elazar, te da, Shestam gneva Yehush bealimhu. Sheare, Ambra Torah, Tabajo Mahar Meshenet Shumar Babachamisha. Vedilma lo yaesh. El alav Mishum Daminan Stam gneva Yehush bealimhi. Vedilma Falgav de lo yaesh. Ambre lo salkadatach. Dume et vichamat vichadanu maasav. Av mechira de anu maasav. Veilif neyush mayanu. Vedilma Shaminu de yaesh. Ambre lo salkadatach. Dume et vichamat vichale altar. Af mejira lealtar. La Gemara viene y dice que también Rabbi Elazar opina como la opinión de Rav Sheshat, que todo lo que el Ganav tiene que pagar por 4x5 cuando robó un shor o un se y lo vendió, es únicamente y solamente después de Yehush. Pero antes de Yehush no tiene que pagarlo. ¿Por qué? Porque su acción de venta no es efectiva, porque no recae la venta, como explicamos en la opinión de Rav Sheshat. ¿Cómo sabemos que Rabbi Elazar también opina así? Porque Rabbi Elazar dice, Teida, te voy a enseñar que un robo, ¿sí? Cuando se hizo un robo normalmente de un animal, normalmente asumimos, sin saber nada, asumimos que el dueño original hizo Yehush de inmediato. ¿Por qué? Así dice Rabbi Elazar todo esto, porque la Torah nos dice que cuando robó un shor, un se, hizo tevijá o mejirá, lo sacrificó, lo vendió, tiene que pagar por 4x5. Y pregunta Rabbi Elazar un segundo, pero puede ser que no hizo Yehush, ¿sí? Vemos de aquí que normalmente cuando hay gneva hay Yehush. Vemos, entonces, de hecho, que Rabbi Elazar preguntó y respondió esto. Vemos que él dice que para que tenga que pagar por 4x5, en el caso de mejirá, en el caso de venta, tiene que haber Yehush. Entonces vemos que él opina como Rav Sheshat, que tiene que pagar un ganav. Todo lo que tiene que pagar por 4x5 cuando roba un animal es únicamente después de Yehush. Y ahorita la Gemara viene y pregunta sobre lo que acaba de decir Rabbi Elazar. Una vez ya comprobamos que él opina así, pero ya está comprobado que él opina así, pero la Gemara pregunta, un segundo, ¿cuál es tu prueba? Puede ser que la Torah obliga a pagar por 4x5 en el caso que robó y vendió, también sin Yehush. Dice la Gemara, no puede ser. ¿Por qué? Porque lo comparamos con Tevijá. De la misma manera que Tevijá es algo efectivo, también la venta tiene que ser una venta efectiva, o sea, que recaiga. Y si es antes de Yehush, pues no recae. Dice, entonces puede ser que la Torah está hablando en un caso que hubo Yehush, pero sabemos que hizo Yehush. Pero ¿dónde aprende Rabbi Elazar? Que en un caso que no sabemos, asumimos que hizo Yehush. Dice la Gemara, no, porque lo comparamos con Tevijá. De la misma manera que Tevijá, estamos hablando de un caso que el caso de Tevijá de la Torah es también en un caso que el ladrón lo robó y de inmediato hizo Tevijá, pues también lo sacrificó. Pues también en el caso de Mejirá, tenemos que hacer en un caso que tenemos que obligar a un ladrón a pagar por 4x5 cuando lo vendió, también de inmediato. ¿Cuándo es de inmediato? O sea, a pesar que no escuchamos que hizo Yehush, ¿cuándo? Cuando asumimos. Si el hecho que lo robó, de inmediato asumimos que hizo Yehush. Así nos dice la Gemara. Pero de todas maneras vemos claramente que Rabbi Elazar opina como la opinión de Rav Sheshat, que todo lo que dice la Torah, según esta opinión de Rabbi Elazar, igual que Rav Sheshat, todo lo que dice la Torah, que un ganav que roba algo y lo vende, tiene que pagar por 4x5, es cuando roba algo que es cuando roba un shor o un se y lo vende y la venta es efectiva. Seguimos. Amare Rabbi Yohanan, Geneva benefesh tochiach. Shen Yehush bealim. Bechayab. Michlal. De Sabar Rabbi Yohanan. Sí. Michlal de Sabar Rabbi Yohanan. Lifne Yehush Chayab. Leachar Yehush Mai. Rabbi Yohanan amar Chayab. Reish Lakish amar Patur. Rabbi Yohanan amar Chayab. Chiyuve ben lifne Yehush ben leachar Yehush. Reish Lakish amar Patur. Chiyuve lifne Yehush. Aber leachar Yehush kana. Shelo utoveach. Shelo hu mocher. Ahorita viene Rabbi Yohanan y le pregunta a Rabbi Elazar lo siguiente. ¿Qué acaba de decir Rabbi Elazar? Acabamos de comprobar como Rav Sheshat que un ganav que hace una venta
de algo, perdón, no de algo, un ganab que roba un shor use y lo vende, ¿sí? Nada más tiene que pagar por 4 y por 5 cuando lo vendió y es efectiva la venta. O sea, después de Yehush. Pero antes de Yehush, no. Viene Rabbi Yohanan y le pregunta a Rabbi Elazar un segundo. ¿Por qué no traes prueba de Gnevat Nefesh? La Torah nos dice que pasa una persona que secuestra a una persona, a un alma, ¿sí? A una persona, y la vende, ¿sí? Es hayab, ¿sí? Es responsable, a pesar que no es efectiva esa venta. ¿Por qué? Porque no sirve, a pesar que no hubo Yehush en ese caso, si no hay Yehush sobre un alma, sobre una persona, ¿quién va a ser Yehush? No existe eso, y aún así está hayab. O sea, a pesar que no hubo Yehush, por ende la venta no es efectiva, y aún así me dice la Torah que está hayab. Dice la Gemara, vemos que en venta, a pesar que no es efectiva, la persona que lo vendió es responsable. Entonces aquí también debería ser así. Dice la Gemara, de esta pregunta que Rabbi Yohanan le hizo a Rabbi Elazar, podemos deducir que aparentemente él opina, que Rabbi Yohanan opina que cuando un ladrón vende algo, a pesar que no es efectivo, o sea, a pesar que es antes de Yehush, tiene que pagar por 4 por 5. ¿Sí? Eso lo vemos claramente de esta pregunta. La pregunta es, dice la Gemara, ¿qué opinaría Rabbi Yohanan cuando fue después de Yehush? ¿Sí? Por un lado podemos decir de que en este caso opina como Rav, ¿sí? Como Rav, que Yehush Koné, entonces cuando después vende algo, ya está vendiendo algo que le pertenece a él mismo, entonces no tiene que pagar por 4 por 5. O puede ser que opina que Yehush no Koné, y solo a través de la venta tiene que pagar por 4, y que Yehush no Koné, y por eso junto con la venta, a pesar que hubo Yehush, va a tener que pagar por 4 por 5. ¿Sí? ¿Qué opinaría Rabbi Yohanan en este caso? Dice la Gemara, esto aparentemente es un mahloket explícito entre dos personas, y una de ellas es Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dice claramente que un ganav que hizo tevijá o mejirá después de Yehush tiene que pagar por 4 por 5, o sea, que no opina como Rav. Y Resh Lakish opina que está exento. Rabbi Yohanan opina que está hayá porque dice, mira, la Torah dice, Mahar, vendió, y no especifica antes de Yehush o después de Yehush, más que en ambos casos tiene que pagar antes de Yehush y después de Yehush. Y Resh Lakish dice que está exento, ¿es por qué? Dice la Gemara, dice Resh Lakish, porque todo el Hiyub es antes de Yehush, porque después de Yehush ya el ladrón lo adquiere, y si ya lo adquiere, ya está vendiendo, si ya lo adquiere es de él, y cuando lo vende está vendiendo lo que le pertenece a él. Es como la opinión de Rabbi, cuando lo vende está vendiendo algo que le pertenece a él, entonces ¿cómo lo vas a obligar a pagar por 4 por 5? Viene Rabbi Yohanan y le pregunta a Resh Lakish. O sea que básicamente Resh Lakish es como la opinión de Rab, y Rabbi Yohanan discute. Dice que también en el caso después de Yehush tiene que pagar el ladrón por 4 por 5. Eitiv Rabbi Yohanan Resh Lakish ganav veikdish ואחר כך טבח משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי 4-5. אימת אילמה לפני ייאוש מקדוש איש כי יקדיש את ביתו קודש אמר החמנה מה ביתו שלו אף כל שלו אלא לפשיטה לאחר ייאוש טעמה דהקדיש הוא דאינו משלם תשלומי 4-5 דכי כתבח דהקדש כתבח אבל לא הקדיש טבח משלם תשלומי 4-5 ויסר כדעתך ייאוש קונה מה משלם שלו הוא תובע שלו הוא מוכר. המלך היה מעסקינן כגון שהקדישו בעלים ביד גנב ומקדוש. ואמר רבי יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולים להקדיש, זה לפי שנו שלו וזה לפי שנו ברשותו. אמר אמרי הוא דאמר כצנועים דתנן הצנועים מניחים את המעות ואומרים מכל הנלקט מזה יהיה מחולל על המעות האלו. Expliquemos esta parte. Viene Rabbi Yohanan y le pregunta a Resh Lakish lo siguiente. Hay una Mishnah que vamos a ver más adelante en página Aindale Damut Bet. La Mishnah dice lo siguiente: ¿qué pasa una persona que roba un animal, un ladrón, que roba un animal y después lo consagra para el Bet HaMikdash? Y después de consagrarlo, escuchen bien, roba, después consagra y después de consagrarlo hace tevija. Dice la Gemara, tiene que pagarle al dueño original, o sea, después de consagrarlo lo sacrifica. Normalmente un ladrón que sacrifica tiene que pagar por 4 por 5. En este caso nos dice la Mishnah, tiene que pagar el ladrón únicamente Tashlumei Kefel y no tiene que pagar por 4 por 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando lo hizo tevija ya no era del dueño original, ¿sí? Si no era de Ekdesh, ya lo había hecho Ekdesh. Analiza la Gemara un segundo. ¿Cuál es el caso? Si fue antes de Yehush, entonces el Ekdesh no recae. ¿Por qué? Porque para que uno pueda hacer Ekdesh sobre algo tiene que ser Ishki Ekdishet Beto, su casa, su pertenencia. Aquí, si es antes de Yehush, sigue perteneciendo al dueño original, no al ladrón, entonces no puede hacer Ekdesh, ¿sí? Entonces tenemos que decir que fue después de Yehush. Y mashma, que la única razón que tiene que pagar nada más Tashlumei Kefel y no Tashlumei 4-5 es porque le hizo Ekdesh. ¿Por qué? Porque cuando ya le hizo Ekdesh, ya que hubo Yehush, es que decimos que es del Ekdesh y ya no es del dueño original, y por eso tiene que pagar nada más 2 y no 4, ¿sí? Porque ya era algo del Ekdesh. Pero mashma que si no lo hubiese hecho Ekdesh,
sino lo hubiese hecho tevijá, sacrificio, antes de hacerle ekdesh, después de que lo robó, pero antes de hacerle ekdesh, en ese caso sí tiene que pagar por 4 por 5, y será por un segundo. Pero según tú, Resh Lakish, que tú dices que Yehush Kone, que el hecho que hay solo Yehush, como la opinión de Rab, ¿sí? Como entendimos, ¿sí? Que el hecho que hay Yehush, ya el dueño original, ya el dueño no es más el dueño original, sino es el ladrón. Dice, ¿por qué tiene que pagar por 4 por 5? Él está sacrificando lo que ya le pertenece a él. Si ya le pertenece a él, no tiene que pagar por 4 por 5. Responde Resh Lakish, ¿no? Aquí estamos hablando en un caso que el que le hizo Ekdesh no fue el Ganav, ¿sí? Como entendimos en la pregunta, sino fue ¿quién? Fue el dueño original. Le hizo Ekdesh mientras que estaba en posesión, bajo jurisdicción del ladrón. Y en este caso, y en verdad estamos hablando en un caso que no hubo Yehush, ¿sí? Y por eso no tiene que pagar por 4 por 5, porque el Ekdesh recayó porque era el dueño original. Dice un segundo, y en ese caso, ¿acaso cuando el ladrón ya lo robó, el dueño original puede hacer el Ekdesh a pesar que no está bajo su posesión? No me cuadra, porque Rabbi Yohanan dice, ¿qué pasa a una persona que roba un objeto y aún no hay Yehush todavía? O sea, que el objeto sigue perteneciendo al dueño original, pero está bajo la jurisdicción del ladrón. Dice Rabbi Yohanan, ambos, ya sea el dueño, o sea, que es el dueño original, porque no ha hecho Yehush todavía, o ya sea el ladrón, no pueden consagrar este objeto. ¿Por qué? El ladrón, porque no pertenece a él, a pesar que está bajo su jurisdicción, y el dueño real, que es el dueño original, sí, tampoco puede, otra vez, el ladrón no puede consagrarlo porque no es de él, sí, a pesar que sí está bajo su jurisdicción. Y el dueño original, que es el dueño todavía, no puede consagrarlo porque no está bajo su jurisdicción, a pesar que sí es de él. ¿Sí? Entonces se le llamará. Entonces, ¿cómo puede ser aquí que el caso es que el dueño original, ¿sí? Que tú me respondiste antes, que estamos hablando en un caso que el dueño original consagró el animal mientras que estaba bajo la jurisdicción del ladrón? No puede ser eso. Responde la Gemara, no. Resh Lakish opina y explica la Mishnah cómo, que estamos hablando en el caso de los Tznuim, ¿sí? Que está escrito en la Mishnah respecto a Kerem Revai. Kerem Revai hay una halajá que los primeros 3 años de una viña es orla, no se puede tener provecho de las uvas. El 4.º año se puede, pero es como Maaser Sheni, que tienes que redimirlo, tienes que comerlo en Jerusalén. Y si no puedes llevarlo todo a Jerusalén, puedes redimirlo sobre dinero y llevarlo a Jerusalén a comer, ¿sí? Y dice ahí que los Tzenuim, la gente que era muy especial, muy tzadik, muy recatados, que sospechaban que la gente ahí puede ser que comían del Kerem Revai sin haber hecho pidón, comían no en Jerusalén. Sé que hacían los Tzenuim, dejaban las monedas y decían, cualquier cosa que fue agarrada de este Kerem Revai, ¿sí? Y no fue redimida, que recaiga sobre esta moneda y con esto yo lo llevo después. O sea, que a pesar que hacían los Tzenuim, básicamente redimían la santidad de unas frutas que no estaban bajo su jurisdicción porque ya lo había agarrado a alguien, y aún así lo podían redimir. Igualmente, según estas opiniones, según estos Tzenuim, podemos decir que esas personas pueden venir y consagrar un animal que pertenece a uno a pesar que no está bajo la jurisdicción de uno mismo. Sin embargo, pregunta la Gemara, Vadre Hazra Keren la Begalim, que Sheamat Badin, Ejidami de hambre tzeten lo Maire Igdish, Filo Igdish Namilo Lijaibe, de Amarrab tzeten lo Tabajo Mahar Patur, Maita Amake Van de Pascual Emilte, de Tabajo Mahar Abelek Gazran, de Gazran no me Shemeta Shumar Bajamisha, Hayabataliten lo. Hayabataliten Tabajo Mahar Meshemeta Shumar Bajamisha, Maita Ama, que Van de lo Pascual Emilte, Akatiganabu, lo Trija, de hambre le hayab ata liten lo. La Gemara viene y pregunta, si el caso de la Mishnah es cuando el dueño consagró al animal, lo hizo Ekdesh mientras que estaba bajo la jurisdicción del ladrón, entonces es como si fuese que el capital ya el ladrón lo regresó al dueño. Ahí está que el dueño lo consagró. Siendo así, ¿por qué entonces la Mishnah nos dice que el ganad debe pagar Tashlumei Kefel? Responde la Gemara, estamos hablando en un caso que antes que el dueño lo hizo Ekdesh, antes que el dueño lo consagró, ya vinieron 2 testigos enfrente del Bedín y dieron testimonio sobre el ladrón que robó. Por lo que desde ese momento ya el ladrón está obligado a pagar Tashlumei Kefel. Por lo tanto, también si después el dueño consagra el animal para el Bet Hamikdash, se mantiene esa obligación previa de pagar Tashlumei Kefel. Sin embargo, la Gemara pregunta lo siguiente. Cuando se presentó en el Bedín, ¿qué fue lo que le dijo el Bedín? ¿Qué fue lo que le dictaminó el Bedín? Hay 2 opciones. O que le dijeron Tzeveten lo, o que le dijeron Hayav ata liten. ¿Y cuál es la diferencia? Dice Raba,
Si le dijeron tzevetenlo, o sea, le ordenaron al ladrón a pagar tashlume kefel, eso significa un dictamen público y definitivo sin posibilidad de retractarse. Por lo tanto, si el ladrón no hizo caso, o sea, no lo regresó, es considerado de ahora en adelante un gazlán, un ladrón que hace un robo públicamente y abiertamente. Y por lo tanto, si tabajo majar, si lo sacrificó o lo vendió, no va a tener que pagar por 4 por 5, ya que en gazlán no debe pagar por 4 por 5, ya que eso solo aplica en ganab, en un robo discreto o oculto. Sin embargo, si le dijeron hayab talitenlo, o sea, no le ordenaron a pagar tashlume kefel, sino solo le dijeron que está obligado, esto significa un dictamen no definitivo, del cual sí es posible retractarse. Por lo tanto, si el ladrón no hizo caso y no lo regresó, sigue siendo ganab como antes. Y por lo tanto, si tabajo majar, si lo sacrificó o lo vendió, sí debería pagar por 4 o por 5 veces del capital que robó. Entonces pregunta la Gemara lo siguiente: ¿qué nos dijo la Mishnah más adelante? Nos dijo que en caso que el dueño consagró al animal, el ganab paga tashlume kefel y no tashlume arba bajamisha, no paga por 4 por 5. Pregunta la Gemara: si tú me dices que estamos hablando en un caso que se presentó en el Bedín y ellos dijeron tzevetenlo, o sea, la primera opción antes mencionada, entonces también si el dueño no consagró al animal, el ladrón no va a tener que pagar por 4 por 5, como explicamos. Entonces, ¿por qué la Mishnah nos tiene que decir que el dueño consagró al animal, que el dueño le hizo ekdesh? Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara: estamos hablando en el caso que se presentó en el Bedín el ladrón y el Bedín le dijo hayab talitenlo, no tzevetenlo. El Bedín le dijo hayab talitenlo, o sea, la segunda opción antes mencionada, y por lo tanto, solo por el hecho que el dueño consagró al animal, no va a tener que pagar por 4 por 5, ya que si no lo hubiese consagrado, sí hubiese que tener que pagar, que pagar por 4 por 5, como mencionamos y explicamos antes. Por ende, se entiende perfectamente por qué la Mishnah optó por decir que el dueño consagró al animal. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.